ahí tenemos una mansión al lado de esto. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal J Sam TV. Hoy nos encontramos específicamente en la calle Quinta Avenida. A mis espaldas está la fuente de la calle Quinta, que dice Avenida de las Américas, porque antiguamente Quinta Avenida se llamaba Avenida de las Américas. Históricamente en Cuba, desde el triunfo de la revolución, siempre se ha planteado que no hay ricos ni pobres, que todos somos iguales. Pero, paradójicamente, nos encontramos muchos barrios que se ve claramente que ahí no viven pobres. Entonces podemos determinar que en Cuba existen clases sociales. Pero este video no lo voy a estar haciendo solo, ya que normalmente la gente siempre de Cuba ve La Habana, pero hay más provincias. Y me acompaña una youtuber cubana, ven para acá, que se llama Cari Sánchez. ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Hello. Que me va a estar acompañando en este video porque quiero comparar los barrios ricos aquí de La Habana con los de Santa Clara. Con los de Villa Clara. Sí. Vamos a estar viendo el barrio y vamos a estar hablando un poco. Pero primeramente quiero dejar claro una cosa. ¿Cómo se definen las clases sociales en Cuba? Que eso es un término bastante complicado, porque no es lo mismo definir las clases sociales en Estados Unidos que en Cuba. Porque en Cuba, para que tengan una idea, por tú tener un buen par de zapatos y tener un iPhone, ya la gente piensa que tú perteneces a una clase social alta. A la élite. Y tu casa se puede estar cayendo. Exactamente. Entonces, primeramente vamos a estar definiendo qué son las clases sociales en Cuba para seguir con el video. Miren para acá. Acá podemos ver como tal el túnel de Quinta Avenida, que se construyó en 1959. O sea, se empezó a construir desde el 58, se terminó en 59 y ahí estaba el puente del Pobre, que era el puente que antiguamente por Quinta cruzaban los carros del Vedado para acá. Y miren, como se pueden dar cuenta, esto se ve que es un barrio residencial, se ve que es un lugar de gente adinerada. Y Cari, háblame un poco, ¿hay algún barrio como este en Villa Clara? A ver, exactamente como este no lo hay, pero sí hay barrios de personas adineradas. Pero, a ver, me refiero a que no hay un barrio como este en las estructuras. Las viviendas acá todas son más llamativas, más ostentosas, por decirlo de modo. Pero en Santa Clara hay ciertos barrios, como es las orillas, las cercanías del Hospital de Santa Clara, que tienen casas muy antiguas de personas que eran bastante adineradas antes de 1959. Algunas se fueron del país y otras han mantenido relaciones con el exterior y tienen bastante dinero. También están las casas de las personas que han ido emergiendo económicamente, o sea que tienen un negocio próspero y han logrado progresar, y te puedes percatar que se han ido mudando para esos mismos barrios que anteriormente se conocían como barrios ricos, y esas personas son los que han ido ocupando esos lugares hoy. Ya, háblame un poco, pero ¿se parecen los barrios allá con esto que está acá? O sea, con esta casa que hay aquí. No, exactamente no se parece para nada, porque realmente al ser un barrio capitalino, tiene, por supuesto, tiene muchas más cosas que llaman la atención que los barrios que podemos encontrar en Santa Clara. Y no diría que se parecen porque las construcciones no tienen absolutamente nada que ver. Háblame cómo son las casas en esos barrios allá de Santa Clara. Bueno, normalmente son casas que ya han sido remodeladas y le han hecho una estructura más moderna. Tú sabes que anteriormente las casas que uno conoce de personas pudientes en Cuba, como eran de antes del 59, normalmente eran casas de puntal alto. Ya hoy por hoy se utiliza, arquitectónicamente hablando, civilmente hablando, se utilizan las viviendas que no son tan altas, ya que normalmente estas casas están climatizadas. O sea, son casas de mampostería que no son tan altas, aunque pueden tener varios pisos, 2 y 3 pisos, entonces, con garaje y todo. Pero son casas antiguas, ¿o son casas hechas actualmente? No, hay algunas que son antiguas que las han reparado y han querido mantener esa estructura. Otras las han comprado, las han usado quizás en las paredes, pero han cambiado como tal la estructura de la vivienda y la han hecho más moderna. Ya, se puede decir que no. O sea, no fue un barrio diseñado como se diseñó Miramar, que es un barrio diseñado de cero para gente pudiente, diseñado por personas adineradas, con calles anchas, parqueos, edificios altos. Son barrios que se han ido formando con el tiempo. Quizás habían personas adineradas, pero como esas personas adineradas vivían en terrenos grandes, o sea, no tenían muchas viviendas al lado. Ya hoy por hoy, como esos barrios tienen calles en muy buen estado, que se han mantenido o la han mantenido también por la vía que te decía al principio, que llevaba hasta el hospital. Esas calles la han mantenido, y entonces las personas que han hecho han ido vendiendo parte de los terrenos, o los terrenos que eran del gobierno, el gobierno los ha ido cediendo, y las personas han construido ahí casas modernas al lado de otras casas que son antiguas. Entonces, ¿hay sí clases sociales? Podemos decir que sí. A ver, aquí te enseñan que no, pero todo el mundo sabe que en Cuba sí hay clases sociales a lo largo del país.
Hay una clase social que es la de los pequeños empresarios, los que tienen pequeños negocios. Los mipineros. Exacto, los que tienen familia en el extranjero, que es otra clase. Exacto, y está la clase obrera, el cubano de a pie, el que no tiene negocio, que vive solo de un salario. Exacto. Nos encontramos específicamente muy cerca de la desembocadura del río Almendares. Esto aquí pertenece a Miramar. Como se pueden dar cuenta, aquí está el túnel de Quinta, como les comentaba. Y para allá podemos notar una casa de 4 pisos que se ve que claramente es una casa de personas adineradas. Si giramos para la izquierda, nos encontramos este edificio, que es un edificio de los años 50. Se ve claramente que tiene más de 5 pisos, que por lo cuidado que está, se puede notar que también vive gente con dinero. Exacto. ¿No es verdad? No, incluso los cristales, no es normal ver esos edificios con ventanales de cristales en toda Cuba. Eso es, exacto. Es bien novedoso. Aquí está el Johnny Club, que es un lugar donde cantan muchos artistas reparteros, artistas urbanos, y es bastante caro la entrada. Ojo, ¿sí? Vale 1.500 pesos, 2.000 pesos. Menos mal que no me gusta la música repartera. Bueno, miren, para que tengan una idea de lo que les comentaba de las clases sociales en Cuba, este carro que ven acá, si tú tienes este carro, tú eres una persona con dinero en Cuba. Exactamente. Y este es un carro que claramente se ve que tiene más de 20 años o de 30 si tienes años. motorina, eres una persona con dinero en Cuba. Todo el mundo no sabe. Yo no tengo motorina. ¿Tú tienes motorina, Javier? No. O sea, no. Quien tiene ya una moto o un vehículo para transportarse, no específicamente una bicicleta quizás es un poco más accesible. No estamos en Corea del Norte, pero quien tiene ya una moto o una motorina eléctrica es una persona que tiene mucho más dinero que el resto. Y quien tiene este simple carro. No. O sea, ya ese es otro nivel ya. Les estaba comentando, el simple hecho de tener este carro antiguo, viejo, lo mismo puede ser un Lada, que es un carro soviético, eres una persona adinerada. El simple hecho de tener una casa o un apartamento en cualquier parte, eres una persona que técnicamente es adinerada, ¿no es verdad? Exacto. Quien tiene una vivienda, quien se casa y tiene una vivienda, es una persona que recibió una muy buena ayuda o tenía un negocio que le permitió adquirir una vivienda. Exacto. Una cosa bastante interesante que le quería dejar claro, Cari, es que un ejemplo, no tiene nada que ver una persona pobre en Estados Unidos que cobre un salario de $1.000, que allá no es nada. Aquí es una persona adinerada. Exacto. Vamos a estar claros. Exacto. Porque el salario en Cuba tenemos que tener en cuenta que está sobre los 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 pesos, que no llega a los $40 al mes. Exacto. Aquí con $600 una pareja puede vivir el mes bien. Puede ir incluso puede darse una vuelta por Varadero. Puede ir a Varadero, puede ir a hoteles. Con $600 al mes. Entonces, un ejemplo, un jardinero, una persona que en Estados Unidos compra un carro en $2.000, que venga para Cuba y lo traiga, aquí lo tratan como rey. Exacto. Y puede tener la mujer que quiera, literalmente. Exacto, se le regalan. Se le regalan un transporte. No generalizando la mujer cubana. Pero, o sea, en gran parte, el simple hecho de tener un carro, una moto, ya te da ciertos puntos de ventaja. Exacto. Cuando en cualquier país del mundo, tú con ese carro no eres nadie. Ese carro se vende por $2.000 pesos. Para que tengan una idea, este carro que ven aquí, en Estados Unidos, vale $1.000 o menos inclusive. O menos. Aquí este carro vale más de $20.000. Exacto. No te lo encuentras por menos de $20.000 no te lo encuentras. Miren esto, mi gente. Fíjense la cantidad de basura que hay acá. Otra cosa que les quería comentar es que también aquí está el problema de los tanques, que se roban las ruedas, se roban las cajas de bola y toda la basura de ese bar la tiran aquí. Vamos a seguir adentrándonos un poco más en Miramar para seguir mostrándoles las clases sociales y cómo es este barrio. Así que sigan conmigo. Háblame un poco. O sea, en Santa Clara y Rigo. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿a qué tú denominas rico? Dame tu definición de una persona con dinero. Una persona rica es la que necesita menos para vivir. A ver, no entiendo. La que necesita menos para vivir. Ajá. La que tenga varias negocios, dinero y que necesite menos cosas para vivir. Ya. O sea, el pobre necesita mucho más. Sí. Exactamente. Ahora, esa es tu definición de una persona rica. Ya. ¿Por qué tú crees que en Cuba el simple hecho de tener un iPhone, unos zapatos de marca, seas tipificado como una persona adinerada? Por la necesidad. Háblanos un poco los dos de eso. A ver, hay personas que tienen todos esos recursos que quizás no se lo compraron con su propio dinero. Quizás se lo mandaron del exterior y no tienen ese dinero. Pero las personas que tengan el dinero para comprárselo aquí en el país, quizás son personas que, evidentemente, que en Cuba no venden ese tipo de cosas en las tiendas y eso. Son personas que tienen el dinero para comprárselo revendido y eso. Ya. Y ya comprárselo de esa manera es en dólares y es caro. Otras fuentes de ingreso deben tener. Miren, una cosa interesante que pasa en este barrio, fíjense. Si viramos la cámara para acá, nos podemos percatar de estos edificios que se ven que son de los años 50, pero para acá nos encontramos varias microbrigadas. Exacto. Que estos son edificios que se hicieron en los 90, en los 80 para suplir la grave necesidad de vivienda por la expansión de la ciudad. Son edificios multifamiliares. Exactamente. O sea, los contrastes en Cuba son raros, Cari, porque visualiza
Ves una construcción soviética al lado de una construcción americana y de una construcción moderna. O encuentras un solar al lado de una mansión. Exactamente. O sea, los barrios ricos no se tipifican como tal. No es un barrio como otro país, por ejemplo, que es exclusivo totalmente. Exacto. O sea, puedes encontrar una familia pobre que vive en una casa que heredó, un ejemplo que no la ha podido vender. Que eso cuando se aprobó la venta de casas, muchas de esas familias vendieron las casas. Lo interesante que les quería dar es que en Cuba la venta de vivienda estuvo prohibida hasta el 2011. Sí, o sea, antes del 2011, para las personas poder vender sus viviendas, lo que tenían que hacer era como hacer una solicitud Ya. y la dirección provincial o municipal de vivienda era quien decía si podías vender tu vivienda o no. O sea, era una cosa un poquito de locos. Ya a partir del año 2011 salió una ley nueva o un decreto. Se modificó el decreto. Exacto. Todo eso se modificó y entonces ya las personas pueden hacer lo que se conoce hoy como compra y venta de vivienda. Pero ahora te quiero hacer una pregunta. Tengo entendido que se hacían marañas en ese tiempo. Se ponía aquí en la libreta, vendían la casa por el dos, porque eran como sus frutos. Bueno, Háblame un mira, poco de eso. en Cuba siempre han habido marañas. Ya. En Cuba hay marañas para todo. No, hay cosas que uno no conoce porque, bueno, yo en el 2011 yo tenía 12 años y, bueno, Ya. vivía en las viviendas que mis padres habían construido. Ya. No sé explicarte con exactitud. Pero siempre se ha escuchado que las personas cuando no quieren perder una vivienda porque se van del país u otro, ponen a alguien a vivir en su casa, le hacen tipo una transitoria, Claro. lo ponen en la libreta de abastecimiento y... Siempre se hacía un invento, hay una maraña. Exacto, cosa que si la persona salía del país no pudiera perder la casa, o ya hubiera alguien ahí viviendo o algo así. Ya. Una cosa interesante que mira, o sea, en un barrio pudiente, en este barrio pudiente vemos que aquí hay unas personas que viven en una casa de bastante poca hechura, con zinc, y vemos agricultura urbana, o sea, yuca y boniato sembrado con calabaza, Ujú, calabazas, ¿eh? calabaza que esto es para comer. Y boniato. Entonces ahí vemos una mansión al lado de esto. Esto es lo que se conoce como agricultura familiar. Exacto. Y esto aquí me parece que es ají, si mal no recuerdo. Sí, parece. Entonces es lo raro, te encuentras mansiones como esta al lado de casas como esta. Bueno, y edificios abandonados. ¿Cómo pasa eso? Los contrastes. Mansiones al lado de solares. Algo muy, muy común. Tiendas hipercaras al lado de edificios cayéndose. Exacto. Esta es la Puntilla. Es una tienda en dólares. Un supermercado grandísimo. Exactamente. En el cual para poder comprar es por una tarjeta que se llama tarjeta MLC. Exacto, En moneda la cual libremente convertible. tienes que depositarla. Explica cuál es el proceso. Bueno, mira, la tarjeta de MLC comenzó a funcionar cuando se eliminó el CUC en Cuba. Ojo, antes habían de electrodomésticos, en el 2019, las Exacto. primeras, acuérdate. Sí, que solo vendían artículos electrodomésticos. Exacto. Luego de la COVID que empezaron a aplicar una serie de medidas extrañas ahí, donde nos complicamos un poco más, ya comenzaron a vender productos de primera necesidad en estas tiendas también. ¿Y qué hicieron? Dijeron que no iban a hacer todas, pero ya hemos podido apreciar que por lo general todos los supermercados, o sea, todos los mercados grandes en Cuba que pertenecían a cadenas como Panamericana, como TRD, Caracol, han pasado a brindar el servicio con la moneda libremente convertible, o sea, la tarjeta. ¿Cómo puedes obtener ese dinero? Alguien del exterior te pone dinero directo al banco, por supuesto bancos que tienen que pueden hacer envíos a Cuba, o sea que están vinculados a los bancos en Cuba y recibes el dinero en tu tarjeta, que pueden ser dólares o euros. O libra También- esterlina, pesos mexicanos. Exacto. Se te cambia a dólares. Exacto, según como tenga el cambio el banco. Y lo otro que puedes hacer es, si alguien viene con dólares o con euros, va al banco y lo deposita en su cuenta y entonces puede venir y comprar en estas tiendas. ¿Por qué hacen esto? Para poder centralizar todas las... economía. Sí, exacto, y tener el dominio de toda la moneda libremente Claro. convertible que entra al país. Porque el efectivo se presta para negocios, para Exacto. marañas. Entonces, al ser todo por tarjeta, hay un control más exquisito de parte del gobierno sobre lo que se vende en estas tiendas. Y esa tarjeta solo te sirve en Cuba. Exacto. También aquí en el banco puedes ir con el dinero y depositarlo. Exacto. Dólares, euros, libras esterlinas, siempre se te cambia a dólares. O sea, moneda libremente convertible. Exacto. Si das 100 euros, se te pone 105 dólares. Exacto. Dependiendo de cómo esté Depende el del cambio. cambio que haya. Una cosa que quiero dejar claro, que en Cuba el cubano de a pie no cobra en dólares. O sea, No, es para una nada. tienda que te vende en dólares artículos de primera necesidad que tú como cubano no puedes comprar. Hoy por hoy el MLC está a 275, un poco más bajo que el dólar. O sea, un cubano que cobra 2.750 pesos puede comprarse 10 MLC. Y con 10 MLC, que son 10 dólares, ustedes podrán imaginarse que no se puede comprar casi nada aquí en estas tiendas porque un yogur cuesta 65 centavos, un pomo de refresco 1.99. O sea, es complicado que el cubano compre en estas tiendas si no tiene una ayuda del exterior o un negocio. Un negocio aquí en Cuba. O un Miren, negocio aquí en Cuba que le permita el flujo de dinero para poder cambiar en otras monedas. esto que ven acá, esto es la famosa tienda La Puntilla, un centro comercial para personas adineradas, vamos a estar claros, aquí no va cualquiera, ¿sabes? En el cual, si se pueden dar cuenta, hay muchos carros parqueados ahí,
carros de lujo, también te puedes encontrar un Lada. Exacto. Y aquí vienes con tu tarjeta y puedes Que comprar. un lado aquí también es de lujo. Ojo, sí, tener un carro soviético de más de 50 años es de lujo. Es de lujo. Es Literalmente. de lujo. Una cosa. En Cuba, un barrio rico no justifica la destrucción. No, para Río nada. Mar, un edificio para millonarios, un edificio de lujo que tenía piscina, que tenía todas las comodidades de un condominio de primer mundo. Exacto. Está así, destruido. Se dejó destruir. Observen, no tiene ventanas. Solamente hay ventanas en el centro, en los últimos 5 pisos. A partir del 5.º piso está clausurado, soldado. Y hay personas viviendo en estos pisos y en los otros no hay personas viviendo arriesgándose a que se caiga. Y aquí hay personas viviendo en los apartamentos. Es un peligro total. Lo interesante es que si entras a un apartamento de estos por dentro, parece un apartamento Nueva York. De verdad. Los de aquí, yo entré a uno. Es increíble. Háblame un poco. En Santa Clara, en los barrios ricos, no hay edificios como este. No, para nada. Era lo que te decía, que en Santa Clara los barrios ricos se caracterizan por tener viviendas exuberantemente grandes, con patios grandes. Ajá. Y en zonas bien arregladas. O sea, Exacto. que tú pasas y tú dices, bueno, son residencias. Mira, eso es un poqui. Ese carro en Sí. Cuba, pequeño que ven ahí, Sí. ya eres considerado una persona con dinero. Exacto. Si andas en ese periodo del año, No, ya. eres un burgués de la alta categoría. Realmente tiene chapa de firma. O sea, que Exacto. es alguien que maneja dinero. Exactamente, que trabaja en una firma. Que trabaja en una firma. Ese triciclo en Cuba, este es el dinero también. Ojo. Sí. Y en dinero y te propicia un negocio. Exactamente. Miren, esta es la calle primera. Vamos a avanzar un poco para acá para mostrarles un poco más el barrio y eso y para que tengan una idea de lo que les comentaba. Vengan conmigo. Un hotel antiguamente de una persona adinerada en Cuba. No me acuerdo el nombre, se los voy a estar dejando abajo. Y les voy a hacer una off para comentarles. Fíjense. Hoy por hoy es almacenes de Cimex, parece. Es un hotel de Sierra Maestra. Sí. Y acá está Río Mar. Vamos a entrar aquí un poco para mostrarles un poco la decadencia y la destrucción. Que no importa. O sea, lo mismo puede ser en Siboney, en un reparto adinerado, un reparto pobre. Hay decadencia y se deja destruir también. Acompáñenme, miren. Observen. Pero, sin embargo, ya esto es otra cosa. Esto es un edificio que fue un edificio de lujo. ¿Qué se ve? Que se ve. No, de hecho, te voy a decir que se mantenga en pie hasta ahora. Es un milagro. Sí, no, es que está pegado al mar, el salitre corrompe. Exacto. Entonces, ¿qué sucede en Cuba? Que yo lo decía en mi canal en unos videos atrás, que en Cuba si no se le da mantenimiento a las cosas, como en todo el mundo, las cosas se echan a perder. Claro. Entonces ya cuando se dan cuenta ya no hay solución para Sí, es más fácil construir de cero, como dice el refrán. que reparar todo. Exactamente. Miren la posición que tiene este edificio, fíjense. Es un al edificio mar. frente al mar. Vamos hasta la piscina para que vean. De la decadencia. Una piscina, como pueden ver, Qué desperdicio. una piscina para adultos que ahí tenía su tobogán de 1 metro, como a 7 metros, hasta allá llegaba, totalmente abandonada. Si caminamos un poco para acá, observen. Esto era la piscina de los niños. O sea, aquí los niños se bañaban, un ejemplo, los padres podían estar aquí sin la preocupación de que el niño se ahogara porque es un solo metro. Sí, Ahí estaban las escaleras. Me imagino que los apartamentos más caros han hecho. sí, supongo. O sea, los apartamentos con vista al mar. Y quedaban directo a la piscina también. Exactamente. Esta era la piscina de los niños y esta es la de los adultos. Cari estaba buscando una foto. Miren Fíjense. esto. O sea, esta era la piscina antes. Se los voy a poner en pantalla también. Era la parte esa foto se tiró de atrás. Dime qué te parece la decadencia de este condominio gigantesco que se ve que era un lujo. Háblame un poco. Bueno, realmente cuando uno viene a un lugar así lo que le da es tristeza y dolor porque uno no, o sea, está observando cómo han permitido que algo se rompa y que no le han dado el mantenimiento que lleva con tanta necesidad de vivienda que hay en este país. Y ojo, un edificio que puede haber sido un hotel No, fácilmente. realmente la estructura que tiene el edificio te da a entender que puede haber sido un hotel. O sea, que era un edificio de lujo. Según datos que me dio una persona que vive aquí hace más de 60 años, me dijo que los apartamentos tú los hacías a pedido. O sea, yo quiero que el apartamento tenga 2 cuartos, 2 baños. Sí, con la constructora que lo estaba haciendo. Exacto, ajá. La compañía de propiedad horizontal Miramar se llamaba. Un ejemplo, este apartamento de aquí, ya, yo he entrado, vamos a entrar ahorita, tiene 1 cuarto y 2 baños. Y este de este lado tiene 3 baños y 3 cuartos. Wow. O sea, inclusive, mientras más para arriba del apartamento, más caro. Mientras más pegado al mar, más caro. No, realmente te voy a decir, el capitalismo funciona así. O sea, tú puedes comprarle a la constructora el apartamento sin terminar y pedirle exactamente algo que tú quieras que tenga el apartamento. Exacto. Entonces supongo que aquí sucedió así mismo, ya que estos son edificios capitalistas, o sea, de otros tiempos. Y wow, me da tristeza. Yo supongo que las personas que vivieron aquí ven hoy por hoy cómo se encuentra este edificio, que supuestamente deben ser personas ya mayores. Le traerá mucha tristeza, al igual que a mí, que nunca había estado aquí, que no lo conocí. Claro.
Entonces, como les decía, observen, esta es la prueba viva, o sea, la prueba viva de lo que es la destrucción de cuando algo se deja abandonar. No hay solución. Esto no tiene solución. Esto no tiene. Esto que un día se va a caer. Pero este video va a quedar de prueba de lo que hubo aquí un día cuando sea un parqueo. Que es lo que siempre pasa cuando se derrumba un edificio. Va a ser un parqueo o un parque wifi. Me encontré uno de los mejores realizadores de Cuba, que es amigo mío aquí, Michel Elías. ¿Cómo estás, hermano? Háblame. ¿Por qué veo que este lugar siempre se ha cogido como una especie de zoológico fotográfico, de destrucción fotográfica? ¿Qué es lo que tiene? Este lugar a nosotros nos encanta mucho porque es urbano, primeramente. Además, tiene la playa, ¿sabes? Si tú vas a Mar Azul o Guanabo o algo así, solamente tienes la playa. Si vienes aquí, tienes la playa y de hecho tienes La estructura. lo que es la estructura, este derrumbe que da buena textura de Un fondo. videoclip, claro. Exacto. Y además buena fotografía. Se ve. Y nada, aquí estás viendo Claro. cómo vienen a cada rato a hacer el trabajo aquí. O sea, lo único bueno que tiene este derrumbe es que sirve para foto y para videoclip. A ver, la clave también es que el lugar es bastante discreto. Claro. No hay ese tráfico donde puedes Sonido, aprovechar claro. que no hay tanta gente mirando cómo te hace Claro. la fotografía, la modelo, como el artista quizás, si quiere cerrar aquí algún plano que digamos, entonces ese público que molesta, ¿no? Es un lugar bastante tranquilo. Sí, sí. Mano, un placer y que sigan disfrutando aquí. Cuídate mucho, te quiero hacer, ¿viste? Estamos activos. Vamos a ir. Bueno, Cari, yo estaba pensando que si este edificio se hubiera mantenido o lo hubiera cogido una compañía, hubiera destruido esto y hubiera hecho ese tipo de piscina que es un cristal que separa en el mar de la piscina. ¿Tú te imaginas? Wow. Que tú ves los peces. Sí, tipo Maldivas, Dubái. Exacto. Miren aquí. Como no tiene ni piso, fíjense Dios mío. cómo se ha caído el piso. No, ya eso está deteriorado completo. La destrucción personificada. Vamos a hacer, y mira del lado ya, como también perdió el piso. Dios mío. Es el salitre también que corrompe más rápido. Exactamente. Vamos a salir de aquí. Bueno, ya salimos del edificio para acá. Como pueden ver, este paisaje no parece Cuba. ¿Eh, Cari? No, qué va. O sea, tú te haces una foto aquí en un buen ángulo y parece que no estás en Cuba. Es que Miramar no parece Cuba. Exacto. O sea, pero como siempre, para el lado acá, miren, El contraste. el contraste. Y para acá, todo lindo. Es increíble eso que pasa aquí en Cuba. Si eso pasa en sus países, coméntenmelo y díganmelo. Sí, porque- construcciones tipo El Príncipe y el Mendigo. Exacto. Mira este pequeño edificio que se ve que es moderno, pero no es la típica microrrealidad moderna. ¿Entiendes? Para que tengan una idea. Entonces lo que vamos a hacer es seguir caminando para acá y subir hasta Quinta Avenida. Para mostrarles la calle Quinta. ¿Cómo está la calle Quinta? Miren los carros aquí como son. Los pelló eso. Esto aquí es una mansión también. Esto aquí es otra mansión aquí. Cari, coméntame. Si tú fueras una persona con dinero, ¿vivieras aquí? A ver, no, si fuera una persona con dinero me fuera del país. Pero si no pudieras irte del país, Si no, háblame no. un poco. ¿Vivieras en este barrio? Sí, y me gustaría vivir aquí. De hecho, me gusta, siempre le he dicho a Johnny que de La Habana los sitios que más me gustan es Miramar. O sea, si yo fuera una persona que tuviese una buena economía, viviera yo aquí y mis padres también, no los tuviera en la Lisa. Pero Ya. la Lisa me gusta, no se me vayan a... Sí, a mí también me encanta la Lisa. Porque fíjense, caballero, las calles aquí son tranquilas. No son como las calles en Centro Habana, en La Habana Vieja, que hay mucho movimiento de personas, muchas personas vendiendo. Aquí no hay negocios informales, aquí no veo ni siquiera mis bienes. O sea, muy poca gente en la calle, 2, 3 personas y todas las casas cerradas. Fíjense. Todo está cerrado. Hay un silencio que... Sí, un silencio absurdo para Cuba, que siempre es en movimiento, es Exacto. el bequeo en la calle. Entonces aquí es lo que dice, estoy en un silencio bastante raro. Sí, es un silencio de como que nadie se mete en nada, de que todo el mundo está en lo suyo y no hay ese ruido, no ves a aquellas personas con esa bocina, con música de reparto así, atormentando a todo el mundo en las calles. No, aquí todo está más tranquilo. Las personas están más en su mundo. Ya, y como te comentaba, carros modernos la mayoría. Aquí no vemos a McDonald's parqueados. No, no. Hyundai, Nissan, Peugeot, Kia, todos son carros modernos. Entonces, como te comentaba, en Villa Clara no hay esto. No, estos tipos, este barrio, o sea, las estructuras que tienen estos barrios aquí, no. Sí te puedo decir que hay muchos carros modernos. Y en estos últimos días he visto hasta trocas. Trocas de 50, las camionetas de 50.000, 60.000 dólares, Sí. las he visto rojas, las he visto negras y me ha súper asombrado porque no pensé que eso en Cuba anduviera así cuando eso es un carro del 2023. Mi gente, como les decía, Cari, últimamente se ha visto en Cuba carros de lujo, literalmente. O sea, carros que hace años era impensable ver aquí en Cuba. Yo he visto varios Chevrolet Camaro aquí en Cuba, he visto varias camionetas de marca, he visto de todo.
O sea, he visto carros bajitos. Hay hasta un Tesla caminando. Sí. No sé si lo has visto. No. O sea, la Cuba nueva no tiene nada que ver con la Cuba vieja. No tengo pruebas para afirmar que las personas que importan esos carros tienen que ver con el gobierno, pero tampoco tengo dudas. Tampoco tengo. Pero no tengo pruebas. Entonces, como no tengo pruebas, no voy a afirmar nada. Pero sí les digo que la Cuba actual no tiene nada que ver con la Cuba de antes. No. Eso es una realidad. Miren esa casa ahí. Estamos en tercera. Fíjense. Miren para acá. Unas calles tranquilas, unas calles planas, no tienen baches, prácticamente baches. Y lo mismo pasa para acá. Estamos en tercera y cuatro. Vamos a ir hasta quinta para mostrarles quinta y después terminarles el video. Pero quiero que miren esto. Miren, una casa de lujo acá y para acá. Una mansión cayéndose. Y una mansión que tenía 2 garajes, como pueden ver. Todo oxidado. Eso es la prueba de que las personas que se quedaron aquí o heredaron la casa no tienen los recursos para poder... Para darle el mantenimiento el mantenimiento que lleva, claramente. Un rico tiene que pagar un jardinero, tiene que pagar el que se encargue de limpiar, el albañil. Son varios gastos que una persona que de pronto recibe una mansión no puede hacerlo. No, y no puede hacer todo sola. O sea, menos si es una persona que vive de un salario. Ejemplo, imagínate que ahora a ti le den una mansión de 5 cuartos con piscina. No, pero, y yo para limpiarla la limpiaré en parte, ¿no? Edificios pequeños, residenciales. No es el típico edificio de 5 pisos, de 6 pisos, la típica mencorriada. Y para acá, otro pequeño edificio residencial de los años 40. Por el tipo de arquitectura les puedo decir eso. Pero lo que te comentaba, Cari, fíjate, la basura. No, está presente porque está en toda Cuba. Así sea el barrio más residencial, más rico, y lo vas a encontrar. Te voy a decir que en Cienfuegos y Varadero no es así. ¿No? No, estuve en noviembre en Cienfuegos y para mí era demasiado asombro no encontrarme un basurero. Las personas tienen la cultura de sacar la basura en la noche y ya cuando tú te levantas a 6 de la mañana ya la basura no está. También se puede decir que en La Habana se vive demasiado, con mucha velocidad, por decirlo de alguna manera. La Habana es muy grande. Exactamente. La Habana es muy grande, o sea, no es lo mismo controlar la limpieza de una ciudad pequeña como Cienfuegos o Varadero que controlar el cuidado de la limpieza en toda La Habana. Exactamente, es mucho más complicado, se puede decir. Necesitan más recursos y más personas. Exacto, exacto, miren para acá. Este se ve que es un edificio pequeño, pero también se ve que no hay muchos recursos, está medio despintado, no está bien cuidado. Otro carro de lujo, miren. Y es un Chevrolet, por primer Chevrolet que veo aquí. Miren, mi gente, esta es la calle Quinta Avenida, de donde salimos prácticamente. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este pequeño video en el cual estuvimos mostrándoles y hablándole un poco de las clases sociales en Cuba, que estuvimos mostrándoles, como les decía, cómo es Miramar, cómo son las construcciones, cómo es la basura, cómo se mueve este barrio. Háblame, Cari, dime tus impresiones de todo esto. Bueno, mira, yo no te puedo decir que es la primera vez que vengo porque... Claro. Pero bueno, hay lugares que me llevaste que sí no conocía y para mí te puedo decir que es un barrio muy lindo. Y impresionante que existan esas viviendas, esas construcciones aquí en Cuba cuando uno está adaptado a ver que el cubano vive de retazo, de lo que puede construir. El cubano hoy arregla la cocina, mañana hace el baño. Exacto. O sea, ¿no? Si es que puede. Si es que puede. Hay personas que llevan años viviendo en un piso que no, o sea, que es solo un derretido de cemento, el que puede. Claro. Hay casos en Oriente que encontramos pisos de tierra. O sea, estar en un barrio así, donde tú ves el contraste de lo que es la población adinerada de Cuba, o sea, un área residencial, te asombra porque realmente uno no, como decimos ahorita, crees que estás en otro país. Exactamente, pero bueno, mi gente, les voy a dejar el link del canal de Cari abajo. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en un próximo video. Mucho gusto estar aquí, Cari, un placer. Dale, encantada.